Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Vamos a hacer una pequeña oración para que nuestro Padre toque nuestros corazones, nos ayude, porque solo Él puede enseñarnos y ayudar a nuestro entendimiento y a nuestro corazón a recibir lo que Él tiene para cada uno, lo que Él quiere enseñar a tu corazón. Solo Él es el que obra en nuestro interior, aquí adentro, muy profundo. Señor, sé tú en nosotros, sé tú en mí, en el nombre de Jesús, Padre. Haz tu obra, declaro tu sangre preciosa en este lugar. Declaro tu sangre preciosa, Señor, que trae luz, misericordia, poder, sanidad y vida. Declaro tu sangre, esa sangre. Clamamos a esa sangre. Hablamos a esa sangre. Confiamos en esa sangre, Señor. Sigue guiándonos, Jesús, sigue ayudándonos. Obra poderosamente. Gracias, Señor. Quita todo estorbo, Señor. Quita toda tiniebla. Quita todo engaño, toda mentira. Danos sabiduría, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá, porque podemos pedirte con confianza. Y tu palabra dice que si te pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y queremos ser sensibles a ti y poner atención a ti este día. Realmente necesitamos que tú seas el que hace las cosas en nosotros, Señor, porque nosotros no podemos. Así es que declaramos tu sangre preciosa para que haya libertad, Señor, en este lugar, en nuestros oídos, en nuestra mente, Señor. Que quites toda inquietud de nuestro corazón. Que podamos abrazarte y ser abrazados por ti, Señor, y disfrutarte. Disfrutar de este tiempo, de estar contigo, Señor. Gracias. Gracias por tocarnos. Gracias por bendecirnos, Señor, con tu presencia. Oh, aleluya. Gracias por restaurarnos, por darnos fe. Aleluya. Amén. Aleluya. Wow. Ahora sí se vino lo bueno. Nos faltaba que estuviera el jefe aquí diciendo adelante. Gloria a Dios. Cuando está Él, no falta nada. ¿Sabes? Siempre Él está, pero a veces no nos damos cuenta de que Él está. Y si tú no te das cuenta, si no nos damos cuenta de que Él está, pues es como si ignoráramos completamente todas las posibilidades que hay cuando Él está presente. Si no nos damos cuenta de que Él está, es como si no estuviéramos con Él. Jesús dijo: yo los he puesto para que den fruto. No dijo: sí, no se preocupen, ustedes digan, no, pues yo estoy con Dios aquí en mi casa. No estamos aquí para pelearnos con nadie, pero ¿realmente Dios existe? ¿Realmente Dios está en mi vida? La verdad es que llega a ser confuso en algunos momentos para nosotros cuando nos enfrentamos a las dificultades. Pues ¿no se supone que Dios está contigo?
¿no se supone que Dios está conmigo? Y ahí viene una lucha tremenda. Hay tres cosas que quiero hablar el día de hoy y que Dios puso en mi corazón para comentar, que tiene que ver totalmente con lo que estamos haciendo de los 40 días en la montaña con Jesús. Tiene que ver con la oración. Tiene que ver con platicar con Dios. Pero por supuesto que tiene que ver con nuestra vida, porque la oración no es orar por orar. ¿Por qué hay que orar? Porque a veces hasta decimos, pues ¿para qué oro si ya oré y no pasó nada? Entonces, en realidad, ¿cuál es el propósito de la oración? Y estos son los tres aspectos que quiero resumir en lo que les voy a compartir el día de hoy, si me permiten. El punto número 1 por el cual oramos es porque a través de la oración podemos conocer a Dios. Entendiendo que la oración no solo es hablar, sino escuchar también. Entonces, si tú eres una persona que oras a Dios, también debes de escuchar a Dios. Y si no escuchas a Dios, Dios dice que el sordo oirá. O sea, puedes escucharlo. Después comentamos cómo es que Dios habla. Pero el punto número 2, además de conocer a Dios, con quien viene una relación de paz en nuestro espíritu, viene una unidad y un perdón, viene una salvación, viene una dicha, pero además de que le conocemos y Él llega a habitar en nuestro espíritu, también el punto número 2 voy a llamarle quitando la incongruencia. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestro espíritu está Dios, pero en nuestra alma hay una lucha y hay momentos en los que sentimos que Dios no está, o que se nos olvida, o que Dios no funciona, o que Dios nos abandonó, o que es imposible vivir como Dios manda, o que somos muy malos, y viene una confusión tremenda. ¿Cuál fue el punto número 1 que dije? Conocer a Dios. Entonces, si realmente llegamos a conocerlo, este punto número 2 no va a ser necesario que estemos batallando más con Él. Esta incongruencia, estas pruebas son la oportunidad de conocerlo. Por eso Dios dice, cuando se hallen en diversas pruebas, gócense, por sumo gozo, porque va a ser una oportunidad de conocer su amor. Cuando tenemos una dificultad, los que acudimos a Dios, los que vamos a Dios, pero no como último recurso. No, si vas como último recurso a Dios, quiere decir que realmente todavía no lo conoces bien. Cuando hay un problema y entre más grande es el problema, y bueno, más bien, cuando conoces a Dios, sea pequeño o grande el problema, vas con Él. Uno de los problemas más grandes en mi vida soy yo mismo, para mí mismo. Necesito que Él me ayude y hay algo que Él me ha regalado, se llama dominio propio. Y tengo que aprender a hacer uso de ese dominio y tengo que tener fe y tengo que tener conocimiento y tengo que poner atención a Dios para que yo me acuerde que tengo dominio propio en esos momentos difíciles. Pero a veces cuando pierdo el dominio propio viene la incongruencia y empiezo a hablar como una persona que no conoce a Dios, como si empezara a negarlo, como Pedro. Miren, él estaba con Jesús. No, yo no lo conozco. ¿Cuántos hemos negado al Señor tantas veces, verdad? Sí. ¿Cuántas veces no he negado al Señor? Hay una incongruencia. Entonces, punto número 1, conocer a Dios. Punto número 2, vamos a quitar la incongruencia. Y punto número 3 es orando, hablando de manera efectiva. Porque la oración como tal, donde pedimos a Dios, donde nos acercamos a Dios para orar con Él, para orar a Él, tiene un propósito. Además de conocerle íntimamente en una comunión, también Dios sabe que necesitamos su ayuda y por eso nos dice que oremos. Y esa ayuda lo que va a traer es victoria, comunicación, intimidad.
trabajo en equipo, cuerpo, donde yo soy parte de su cuerpo. Entonces, pues esta práctica que para unos es religiosa, para nosotros debe de ser algo que tenemos muy entendido, ¿verdad? Dios nos está enseñando para que yo pueda entender cómo me relaciono con Dios y qué puedo esperar aquí en la tierra y cómo vivir y cómo tener recursos, cómo tener victoria en las distintas luchas sin ser incongruente, aprendiendo para dejar de ser incongruente. De alguna manera, cuando somos incongruentes, se vuelve algo muy, muy complicado y muy confuso nuestra vida, porque también nos relacionamos con las personas y las personas nos ven. Ven por un lado que bendecimos, que alabamos a Dios, que decimos gloria a Dios, y a la hora de actuar y de comportarnos somos lo más incongruente a esas oraciones y a esas palabras. Por eso el dominio propio va a llevarme a un dominio también de mi lengua, de mis palabras, de mis acciones, de lo que veo, de lo que hablo, de lo que pienso. Y eso habla de la conquista de mí mismo. Si vamos al punto número 1, que tiene que ver con conocer a Dios, y todos los que estamos aquí, la gran mayoría yo supongo, somos salvos. ¿Cómo se es salvo? ¿Cómo alguien llega a vivir salvación? ¿Cómo llega la salvación del alma a una persona? Cuando por la fe nos arrepentimos de nuestros pecados, reconociendo que Jesús tuvo que pagar con su dolor y con su sangre. Nos arrepentimos entendiendo que Él tomó mi lugar de pecador. Yo me arrepiento por esa bondad y por ese amor. Dejo de pecar porque sé que a Él le costó, porque me duele, porque ahora la verdad de Dios me alumbra, su bondad me muestra la verdad y yo salgo de ese error que me llevaba a esa separación, a vivir separado de Él. Sabemos que estar separado de Él es estar sumergido en la oscuridad, y en la oscuridad no te das cuenta de nada de lo que haces. Por eso Jesús dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Sabemos que cuando no sabes lo que haces, cometes una serie de errores, y a veces hasta a lo malo, lo que es malo, tú le llamas bueno, divertido, y lo disfrutas. En fin, cuando conocemos al Señor, Él salva nuestra alma y venimos a tener una paz con Él y una reconciliación, y todo nuestro ser experimenta esa paz y experimenta un gozo, y nuestro nombre es escrito en el libro de la vida, y tomamos una decisión de seguirle, de caminar con Él. Somos salvos, nos bautizamos por obediencia para que se cumpla toda justicia, porque ese bautizo representa que le damos nuestra vida y le entregamos nuestra vida. Pero después, a la hora de vivir esa vida, vienen las situaciones. Peleamos con la esposa, somos rebeldes a los padres, somos groseros con los papás, deshonramos a los papás, deshonramos la autoridad, no entendemos la autoridad, o sea, tenemos ignorancia y somos como un bebé espiritual que necesita tomar leche para crecer y aprender muchas cosas con niñeras, con maestros, y es parte de la vida de la iglesia, donde Dios salva a las personas, las incluye en su familia, las integra a su cuerpo, y ahí en la iglesia Dios ha puesto pastores, maestros, para que le den de comer a las ovejitas del Señor. Cuidemos de las ovejas del Señor, nosotros mismos crezcamos y participemos de lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, de las oraciones, de la comunión unos con otros, del partimiento del pan. Y así estamos creciendo, ¿verdad? Pero en la práctica, cuando yo platico con mis hermanos y cuando platico con las ovejitas de papá, con los hijitos de Dios, y me cuentan los problemas que tienen, pues nosotros como pastores justamente estamos para ayudarles. Estamos para mirar cómo resolver esas situaciones, habiendo pasado también por
por esas circunstancias donde a veces la economía era un problema muy grande en la casa. Teníamos muchos pleitos por la parte económica, porque había mucho afán. Cuando también a veces la suegra se andaba metiendo en todo lo que no le importa, ¿verdad? Cuando a veces la ignorancia nos llevaba a cometer muchos errores económicos y endeudarnos. No éramos disciplinados, amábamos el mundo, al mundo, en el sentido de todo lo que está en el mundo lo amábamos y el amor de Dios no estaba en nosotros, por eso vivíamos en contienda y en pleito. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si el amor del Padre está en mí, yo tengo amor para mí mismo y para todos. Pero esto es real, no es fabricado, no es una prédica, no es una enseñanza teológica. Es algo que cuando Dios está habitando en mi corazón, yo tengo un amor que me hace tan fuerte, que con ese amor, oílo, y es así, yo puedo amar a mis enemigos. O sea, el amor de Dios es tan grande, tan sublime, tan glorioso, que yo puedo amar a mis propios enemigos. O sea que en el matrimonio, cuando duermes con el enemigo, lo puedes amar, lo llegas a amar. Entonces no hay pretexto. Jesús dijo, ustedes amarán a vuestros enemigos, no solo a sus amigos, sino a sus enemigos. Y uno humanamente dice, no, pero eso está súper difícil. Está difícil porque tú no conoces el amor de Dios, porque no lo tienes, no lo has disfrutado, no lo has probado. Pero cuando llegues a probar el amor de Dios y cuando pruebes el amor de Dios que está dispuesto para ti, vas a amar a tus enemigos. Y cuando tus enemigos te oigan hablar y tratarlos, van a acabar amándote a ti. Porque Dios es amor. Y Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Como a ti mismo. El amor de Dios lo que trae es su reino. Es lo más poderoso que existe, el amor. Pero ese amor está solamente en Él. Pero si yo amo al mundo, yo estaré esforzándome por tener un estatus. Yo estaré esforzándome en mi vanidad. Yo estaré esforzándome por tener economía. Yo estaré esforzándome por un montón de cosas. Y mi corazón estará dividido entre Dios y el mundo. Entre Dios, servir a Dios y servir al dinero. Y Jesús nos enseña de una manera muy sencilla, en palabras muy sencillas. En 3 o 4 renglones nos da este tipo de consejos, de enseñanzas y de sabiduría, sin tener que abundar más. El punto es ahora practicarlo para que nuestra vida sea congruente. Mi esposa y yo vivimos muchos años en esta cuestión económica. Le decía ayer a una de nuestras hermanas, le decía, es que mi esposa y yo vivimos 8 años afanados por el dinero, bien preocupados. No quiere decir que hoy tenga dinero, Quiero decir que no me afano hoy. Porque en el momento en que empiezo a mirar que no me van a alcanzar las cuentas, lo que digo en ese momento antes de afanarme es empiezo a orar. Y no necesariamente le digo, Dios, mándame dinero, porque no es orar de esa manera. Yo no necesito pedirle dinero a Dios. El dinero es algo que Dios nos envía. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en su voluntad. Él dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Si yo me enfoco en buscar el reino de Dios, el dinero va a llegar. Claro, levántate temprano, ponte a trabajar, estudia, prepárate, aprende a hacer algo, no sé, lava coches, busca clientes, o sea, también requiere de un trabajo natural de nuestra parte. Pero hay algo que también sucede y con lo que lidiamos, es que también hay un enemigo que trata de estorbar a la gente de Dios. El enemigo trata de desanimarte para que tú no busques a Dios, para que tú reniegues de Dios. Así como el enemigo, por medio del apóstol Pedro, estaba tratando de hacer que Jesús
se arrepintiera de querer salvarnos. Estaba queriendo de persuadir a Jesús, oye, no, que no te pase eso, que no te maten, no permitas que seas entregado en sacrificio. Sería mejor que reinaras en el mundo. Tenía otra manera de mirar las cosas Pedro, y el diablo mismo estaba hablando a través de él. Jesús le contestó a Satanás, no a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tu vista está puesta en las cosas de los hombres y no de Dios. Él estaba pensando cómo sacar mejor provecho a Cristo aquí entre los hombres, y no estaba mirando cuál era la voluntad de Dios, cuál era la visión de Dios, cuál era el propósito de Dios. El propósito de Dios es que fuéramos salvados. Hay un momento en esta parte de incongruencia oh Señor, el Señor está aquí con nosotros siempre y Él quiere hablar. Me dice el Señor, ¿me dejas? Y me dice, cada uno haga una oración. Cada uno tiene que hacer una oración. ¿Qué quiere decir esto? Ahora sí que cada quien hable como le va en la feria, pero con Él. Señor, a mí me ha ido mal, porque mi esposa dice, siempre hablas de mí. Es que es uno de los más grandes milagros y de una de las cosas que yo más amo. Yo amo que Dios haya restaurado mi matrimonio. Yo amo que Dios me haya bendecido con la esposa que me dio. Pero en algún momento teníamos muchos problemas. Y cuando yo le dije a Dios, Señor, pues la situación está así, mi oración es esta. Esta esposa que yo tengo no te quiere servir. Esta esposa que yo tengo no le gusta el ministerio, no le gusta orar, no le gusta la palabra. O sea, no. Yo te amo mucho y tú y yo estamos muy bien, pero ella... Esa fue mi oración. ¿Y saben cuál fue la oración de Dios? Me dijo, es que tú me has estorbado. Yo creía que el problema era mi esposa y el Señor me dijo, es que el problema eres tú. ¿Sí se dan cuenta? Congruencia. ¿Tú cómo ves las cosas? Yo las veo así. Y tú, Señor, ¿tú cómo las ves? ¿De qué habla eso? Esa oración, que es un diálogo. Yo te pregunto, tú me enseñas. ¿Quién tenía una relación con Dios de esa manera en la Biblia? ¿Quién dijo? Hermana, ¿usted puede pasar al banquillo de los maestros? No es cierto. No, todos debemos de conocer la Escritura. Job tenía una relación con Dios. Yo te preguntaré y tú me enseñarás. Eso habla de una intimidad, de una confianza, de una cercanía con Dios. Y si tú lees la Escritura, te vas a dar cuenta que Dios quiere que tengas ese tipo de relación con Él. Y hay muchos ejemplos más acerca de cómo orar en la Escritura. Pero Job tuvo resultados maravillosos con ese tipo de forma de oración. Que Dios nos lleve, que Dios nos llame, que Dios nos permita ese tipo de oración es el más grande regalo que puedes tener, porque tienes un maestro. Y entonces empiezas a entender la Escritura y hay una congruencia. Por eso Jesús dijo, a nadie llames maestro, porque uno solo es tu maestro. M mayúscula. El Señor Jesús es el maestro. Por eso decimos, solo Él nos puede enseñar en nuestro espíritu, en nuestro corazón. Maestro, enséñame. Conocer a Dios. Alguien que conoce a Dios como sanador, va y lo busca cuando tiene una enfermedad. Alguien que conoce a Dios como proveedor, va y lo busca cuando tiene una necesidad. Alguien que conoce a Dios como redentor, no tiene que vivir años con la culpa. Va y lo busca a Él para pedirle perdón. Alguien que conoce a Dios como maestro, va y le pide sabiduría.
El punto es que esto habla de una relación con Dios. Y no puede haber relación sin intimidad, comunión y diálogo. A través de ese diálogo, de esa intimidad y de esa comunión, que sabemos que toda esta posibilidad de hablar con Dios de esa manera y escucharlo de esa manera, la abrió nuestro Señor Jesucristo cuando derramó su sangre en la cruz. Por eso murió Jesús, para que pudiéramos conocerle, para que pudiéramos conocer a Dios. Dice la Escritura en el Evangelio de Juan, capítulo 1, no recuerdo el versículo, dice: el Hijo unigénito, el cual mora en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Dice: nadie ha visto jamás a Dios, pero el unigénito, el cual mora en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Eso dijo el apóstol Juan. Entonces Jesucristo nuestro Señor nos da a conocer al Padre. Y el mismo apóstol Juan, que está escribiendo ahí en el Evangelio capítulo 1, en una de sus cartas dice: nuestra comunión es verdaderamente con el Padre, y queremos que ustedes también tengan comunión con nosotros, porque nuestra comunión es verdaderamente con el Padre. Hermanos, no viniste a la iglesia a perder tu tiempo ni a tener victoria, ni a tener derrota. No viniste a la iglesia a ser religioso. No viniste a la iglesia, no venimos a la iglesia a ser cristianos, ni fanáticos, ni locos. No venimos a la iglesia porque somos ignorantes y porque no tenemos nada que hacer. Venimos porque conocemos al Señor y sabemos que Él es poderoso y tenemos fe en Él. Pero necesitamos tener una vida práctica de oración, cuidar esta relación. Necesitamos cuidar esta relación, hermanos, y esta relación es algo que puede ser como tú quieras, muy endeble y muy frágil, o sólida y fuerte, muy confusa o súper clara. Eso tiene que ver con el conocimiento, porque el conocimiento también es fe. Conocer es fe. No puedes tener acceso a lo que no conoces. No puedes recibir algo en lo que tú no crees. De Dios es imposible agradar a Dios sin fe, y debe de saber el que piense recibir alguna cosa de Dios que no la va a recibir si no tiene fe. Entonces hay varias cosas del conocimiento que tenemos que aprender, desde qué es la fe, qué es la oración, y por eso la iglesia abre una oportunidad de prepararte. Por eso se enseña una doctrina, pero no es suficiente con prepararme y tomar los cursos de doctrina. Esa preparación ahora es para que yo viva, para que yo la viva, para que si la palabra dice: no os afanéis por nada, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en todo ruego y acción de gracias. Cuando viene el problema y yo tengo que pagar la renta y no tengo dinero, yo tengo que poner por obra lo que aprendí. ¿Y qué va a pasar cuando lo pongo por obra? Entonces va a decir el Señor: tú sí estás tomando en cuenta mis palabras. Quiere decir que tú no me ignoras. Quiere decir que tú sí me haces caso. Quiere decir que tú sí me amas. Me amas. Amar a Dios. Jesús dice en Juan capítulo 15: si me amas, guarda mis palabras. Si me amas, guarda mis mandamientos. Si me amas, permanece en mi amor. Y entonces dice: y todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Está hablando de dos personas fieles. Dios es fiel, pero Dios quiere que tú también seas fiel a Él, a sus palabras. Entonces hay un problema y un peligro y un cuidado, que cuando yo entro a la iglesia y recibo la palabra de Dios y salgo, ahí está el enemigo queriéndome robar esa palabra, para que yo empiece a pelearme con el policía, con el vecino, con mi esposa, con fulanito, para que yo empiece a dudar cuando me hacen una llamada: oye, que te van a correr ya del trabajo. No, fíjate, apenas me acerqué a Dios y ve lo que me pasó.
¿Qué es eso, hermanos? ¿Eso es orar congruentemente? ¿Eso es confiar en Dios? ¿O eso es decirle a Dios, ¿sabes qué? Dios, ni te entiendo y lo tuyo no sirve. ¿Cómo es la fe? ¿Cómo puedo tener fe en alguien a quien realmente no conozco? Hay un momento en el que Dios sí me puede decir, ¿sabes qué? Sí me conoces, no te hagas. Más bien, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 1 o 2, habla de un contexto acerca de la incredulidad del pueblo de Israel. Y dice que la incredulidad es ser desobediente. Dice que tal ejemplo de desobediencia que el pueblo de Israel tuvo, porque cuando ellos iban hacia la tierra prometida, ellos en vez de tener fe se la pasaron diciendo, ¿por qué nos trajiste aquí, Moisés? Para que muramos aquí de hambre. En Egipto estábamos mejor. ¿Por qué hacían eso ellos? Porque no tenían fe, porque no estaban siendo sensibles, considerados, agradecidos, meditando en lo que Dios había hecho al abrir el mar. Y para que muchos de ustedes estén aquí y hayan llegado a los brazos del Señor y a los pies de Cristo, han visto la obra de Dios, han visto cómo Dios sí ha estado respondiendo, y Dios va a seguir respondiendo, como lo hizo con el pueblo de Israel, cuando los liberó de Egipto y los trajo en el desierto, que ni siquiera el calzado de sus zapatos se desgastó, y que no vino enfermedad y no vinieron plagas sobre ellos, sino que Dios estuvo con ellos todos los días sustentándolos con maná en el desierto. Pero muchos de ellos, viendo sus obras durante 40 años, seguían negándolo. Como tú y como yo muchas veces lo hacemos. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su iglesia. Te ama a ti, me ama a mí. Y como un pastor, como el príncipe de los pastores, ha venido a ponernos esta oportunidad de estar con Él desde hace 2000 años. Pero ahorita aquí, animando a este grupo, a los que están en su casa, animándonos a subir la montaña 40 días. ¿Y sabes qué es? ¿Sabes qué es lo que me ha pasado a mí? Porque cada quien tiene una oración. Dios quiere que cada quien tenga una oración. A mí lo que me ha pasado es que empezar con este plan de 40 días ha sido como abrir un tesoro y descubrir un tesoro. Así te lo describo. Quisiera poder tener la cinematografía de Hollywood para hacer una película y podértelo presentar para que lo veas, para que lo puedas ver, para que puedas ver esta oportunidad desde lo que Jesús hizo en la cruz y esta oportunidad que hoy está aquí frente a ti, al poder subir esa montaña para conectarte con Dios. Algo que está en la palabra de Dios, en Hebreos capítulo 12. No os habéis acercado al monte de Sinaí que se podía palpar, sino te has acercado al monte de Sión, un monte espiritual. Nos acercamos a Dios con esas acciones espirituales, con esa fe, con ese diálogo, con esa oración. Nos acercamos a Él cuando decidimos, Señor, hoy te voy a buscar antes que nada en la vida. Señor, te tengo que pedir perdón por tantas cosas. Y una vez que te acercas, en el momento que abres ese tesoro de haberte acercado a Él, porque Él es nuestro tesoro, una vez que te acercas, la luz de Él te empieza a alumbrar y a mostrar tanto que hay que cambiar, tanto por mejorar, tanto por sanar, tanta ayuda por recibir, tantas bendiciones que te esperan. Y ahí surge esa fe que no teníamos. En la victoria, no, Dios es sumamente bueno, glorioso. ¿Cómo puedo quedarme con esto yo a solas? Pues ahí el Señor nos empieza a enseñar. ¿A qué comparamos esta experiencia? La manera de explicarlo lo encontramos en la Biblia. La Biblia dice: el que habita al abrigo del Altísimo.
Señor, es esto lo que estoy viviendo. Este tesoro es que realmente en este momento de oración contigo, a pesar de que yo había pecado tanto, en este momento yo estoy percibiendo que estoy habitando a tu abrigo. ¿Y sabes cuál es el resultado de habitar a tu abrigo? Ya no tengo miedo. El temor se va. Y vienen diálogos con Dios en esa experiencia, en esa relación. Yo le hablo y Él también me habla y Él me dice, ¿qué dice mi palabra? Del ángel de Jehová. Señor, que tu ángel acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, en esa lucha contra el diablo en la que he estado, con mis propias fuerzas, peleando con la gente, peleando con la economía, peleando con el trabajo, peleando con el pecado, peleando conmigo mismo, acabé apartado de Dios. Dice el Señor que no es con fuerza ni con ejército, sino con su Espíritu Santo. Entonces Dios me dice, Claudio, lo primero, lo más importante es que estés tú a solas conmigo. Ni siquiera la iglesia y el ministerio, tú que eres pastor, ni siquiera la iglesia y el ministerio es más importante que eso. Nunca. No lo hagas. Que no sea más importante servir a Dios que estar a solas con Dios. Que no sea más importante la gente que estar a solas con Dios. Que no sea más importante tu marido o tu esposa o tus hijos que estar a solas con Dios. Si alguno ama más a padre, a hijo, a hermano o cualquier cosa, no es digno de mí, dice el Señor. Y lo que sucede no es que Dios te aborrezca o te eche fuera. Tú te lo pierdes. Nosotros nos lo perdemos. Todo lo que estoy tratando de explicar, Jesús lo dijo de una manera muy sencilla en la parábola del sembrador. Jesús dijo que hay tierras y que las tierras son corazones que tienen piedras. Y esas piedras pueden ser personas, cosas, ídolos, resentimientos, heridas que te han separado de Dios. Cualquier ídolo, cualquier cosa que amamos más que a Dios es un ídolo, aunque sea tu mamá o tu abuelita, que era una santa. Es un ídolo. No nada más los ídolos de barro. Pero es que Dios dice que Él es celoso. ¿Y cómo me imagino a ese Dios celoso? ¿Cómo lo percibo? Que es lo que hemos estado viendo en estos días acerca de nuestros pequeños escritos de subir a la montaña y meditamos algunas pocas palabras. Pero Él cambia nuestra percepción con su luz en el momento que subimos con Él al monte, en el momento en que habitamos a su abrigo, en el momento que permanecemos en la vid. Si lo quieres ver como subir al monte, si lo quieres ver como permanecer en la vid, en ese momento eres injertado a la planta y la vid produce uvas y de uvas brota el vino. Entonces viene una gran alegría, además que dice que la vid es la vid verdadera. Se nos cae la venda de los ojos y se nos es mostrada la verdad cuando estamos en la vid. Es lo mismo que subir al monte. Y lo mismo sucede cuando estamos en Cristo. Estamos en Cristo es eso, estar en Cristo es eso. Y lo mismo sucede cuando la palabra dice, vivid en el Espíritu, caminad en el Espíritu, orar en el Espíritu, pelear en el Espíritu, gozaos en el Espíritu, cantad en el Espíritu. Es lo mismo. Estás en otro ambiente. Pablo dice, estás sentado a la diestra del Padre, a la diestra del Hijo, sentado juntamente con Cristo en los lugares celestiales, lo dice de esa manera. Así es, esa es la explicación de la experiencia que tenemos, tan maravillosa que quisiéramos compartir con todos, cuando la tenemos. Cuando no la tenemos, no hay fruto. Se muere la semilla en los pedregales. Se muere la semilla en los espinos, se muere. Pues es que llevamos 3 años y entre más nos acercamos a Dios, peor nos va. ¿Por qué amas el dinero? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué amas la vanagloria de la vida? ¿Por qué tienes lujuria en los ojos? Todo lo que el Señor Jesús dice en
la parábola del sembrador. La tierra entre espinos es una tierra que recibe la palabra, pero cuando ya va a brotar, los espinos la ahogan y se hace infructuosa, se pierde todo. Y hay una última tierra, que es la buena tierra, que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Hermanos, igual que ustedes, igual que los que están padeciendo eso, y lo digo con amor y misericordia para servirles y ayudarlos, porque hemos pasado por ahí y tenemos compasión de lo que están viviendo. No es como ustedes lo viven, nosotros no, sí, queremos vivirlo con ustedes, queremos ayudarlos, queremos platicarles cómo el Señor nos libró, pero el Señor nos hizo tener arrepentimiento. No pudimos salir de ahí y experimentar victoria sin cambiar nuestra manera de pensar. Y cuando somos cualquiera de estas tierras, la semilla que es sembrada junto al camino, para los que conocen la parábola del sembrador, para los que no, búsquenla, léanla ahí en la Escritura, en el libro de Mateo. Pero la palabra que fue, la semilla que fue sembrada junto al camino, la semilla que fue sembrada entre piedras, la semilla que fue sembrada entre espinos, no pudo dar fruto. Quiere decir que hay corazones de personas que no están preparados para dar fruto. No les va a servir. ¿Por qué? Porque la tierra está, con estas palabras lo expresa la ley de Dios, está maldita esa tierra. Pero cuando llega la bendición de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, a una persona, pasas de maldición a bendición. Pasas de perdición a salvación. Y ahora, el alma de todos ustedes ya es salva. Pero a veces mi economía no. En la economía estoy perdido. En la salud estoy perdido. En las relaciones estoy perdido. En la familia estoy perdido. Y Dios quiere que esa salvación que te ha dado en tu alma, como un río de agua viva en todo tu ser, toque y dé vida a todas las otras áreas. Salvación es la vida de Dios. Que Dios toque mis finanzas, que Dios toque mi trabajo, que Dios toque mis relaciones, mi matrimonio, a mis hijos. Salvación. ¿Cómo podemos entender esta parte de la salvación y lo contrario? En el hijo pródigo. El hijo pródigo se fue a vivir a una ciudad apartada, y cuando todo lo hubo malgastado, dice que vino una gran hambre sobre aquella región. ¿Qué es que viene una gran hambre? Que viene una sequía. No hay lluvia, en el campo no hay fruto. Es igual a que el cielo se ha cerrado. No llueve, la tierra se hace árida. ¿Por qué sucede esto? La Escritura nos está enseñando que el hijo pródigo está viviendo perdidamente en aquella región. Cuando nosotros vivimos y somos como el hijo pródigo, una persona desperdiciando nuestros bienes, y no estoy hablando del dinero, sino de las cosas verdaderamente valiosas, como el tiempo. Es una cosa muy valiosa, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Desperdiciar el tiempo, desperdiciar los talentos, desperdiciar el conocimiento. Dice la Biblia que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Desperdiciar esta salvación que Dios nos dio, este amor que Dios nos dio, esa preparación que tenemos, esos dones que nos dio el Espíritu Santo. Desperdiciar nuestra vida en cosas infructuosas, como la verdad es que una de ellas, de las más grandes, es el internet. Las redes sociales, perder el tiempo en cosas que no aprovechan en las redes sociales. Y yo lo digo porque yo lo hago. No les estoy diciendo a ustedes que ustedes lo hacen, yo lo hago. En estos días de subiendo a la montaña, ¿saben cuál ha sido mi ayuno? Voy a dejar el internet y las redes y me voy a poner a orar. Pero apenas. O sea, todo lo que decimos, vamos a hacer esto y vamos a leer y vamos a buscar a Jesús en la montaña, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿De manera congruente o incongruente? ¿Queremos cumplir con Dios? ¿Queremos ser parte de la iglesia? ¿Queremos cumplir con la iglesia? ¿O verdaderamente podemos llegar a la esencia de lo que el Señor nos está pidiendo?
Hermanos preciosos, amados, yo me incluyo con ustedes, eso es lo que queremos pedirle al Señor. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Él nos está esperando. Eso es lo que Él busca. Una verdadera relación entre tú y Él. Dice la palabra que Él lo que busca es adoradores que le adoren en espíritu y verdad. Eso es lo que Él busca. Y es algo precioso porque ¿sabes qué pasa? Que el diablo también te está buscando para robarte, para destruirte. Pero cuando Dios te busca a ti, ¿qué diablo se va a poder acercar? ¿A qué diablo le vamos a temer? No hay diablo que te pueda hacer daño. No hay diablo del que te tengas que cuidar ni preocupar, porque tienes una relación en espíritu y en verdad. ¿De qué trata esta relación en espíritu y en verdad? Esta relación de adoración. De que tú seas santo, de que tú te portes bien, de que hagas una lista de cosas tremendas con las que tienes que cumplir en la iglesia. No se trata de eso. Esa lista es la ley de Dios, la ley de Moisés que fue dada para que la cumpliéramos. Pero con Cristo no se trata de una lista de cosas. Con el Señor es una relación no de ley, sino de gracia, de libertad, de vida eterna. Todo lo que Dios te está ofreciendo es vida eterna. Te voy a dar, pero esa vida eterna no empieza el día que cierres tus ojos y expires tu último aliento, sino empieza aquí, ahora. Entonces yo necesito aprovechar el tiempo. Cada uno tiene una oración. Por ejemplo, tengo una esposa a la que yo digo que amo, pero que no oro por su salud. Y es que ella trabaja muchísimo en la iglesia. Y yo a veces le doy el consejo, descansa. Y como no me hace caso, ya de repente digo, bueno, allá tú. Pero si la amo y tengo a este Dios maravilloso, debería de doblar las rodillas y no dejar de orar hasta que ella sea completamente sana. Y ahí hay un problema conmigo. Esa es mi oración. Y yo les voy a pedir que me apoyen en mi oración, para que Dios sane a mi esposa de su cuerpo, porque yo no la quiero perder y Dios no quiere que yo la pierda. Entonces tú también tienes una oración, y cuando hablo con ustedes sé que tienen problemas igual que yo. ¿Cuál es su oración? Yo te pido que me apoyes a orar por mi esposa, dicen algunos varones también que están aquí. Vamos a apoyarnos. Orad unos por otros para que seáis sanados, dice la Biblia. Entonces, este subir a la montaña tiene que ser algo práctico, donde yo pueda permitirle a Dios que Él pueda poner orden y vida y salvación en todas las áreas de mi vida. Que esta salvación penetre a lo más profundo. En el momento en que nosotros decidimos subir al monte, pues esa incongruencia que tenemos de estar perdiendo el tiempo en el celular, de estar haciendo lo que no debemos de hacer, de hablar como no debemos de hablar, la idea es que todo se va a quedar atrás. La idea es que todo eso va a morir. La idea es que Dios nos va a ayudar, va a cambiar nuestra mente por su bondad. Esa es una experiencia con Dios, pero necesitamos ayuda. Yo recuerdo esos 8 años en los que yo estuve en el afán. Fue muy difícil salir de ahí y darme cuenta. Y a veces cuando llega un pastor, un maestro, un líder, un amigo, un hermano en Cristo, alguien que verdaderamente tiene la enseñanza y los recursos para ayudarte a salir, para animarte, para compartirte, para amarte, puedes salir. Jesucristo dijo, yo te he puesto para que des fruto. Y el primer fruto que yo experimento debe de estar en mí, en mi persona. Una vez que yo he experimentado el fruto en mi persona, ya puedo ir y compartirte a ti cómo es que Dios me dio esa victoria. Y a la primera persona a la que le debo de compartir esto, pues es a mi esposa, a mis hijos, a los de mi casa. Ahí entra el reto de fe.
es que no me hacen caso, es que, dice el Señor, primero saca la paja de tu ojo, la viga de tu ojo, y luego que la hayas sacado, ven y ayuda a tu hermano a sacar la paja de su ojo. Entonces subir a la montaña comienza aquí, conmigo. La palabra me ayuda a ver un espejo en el que yo veo todas mis faltas. Híjole, me falta amor. Tengo mucha fe, pero nada de amor. Ahí es donde entra la incongruencia. Digo que amo a Dios, a quien no puedo ver, y a mi hermano que está aquí no lo amo. Señor, perdóname, transfórmame. Y cuando vengo a la montaña, los primeros días de oración inevitablemente son de cámbiame, transfórmame, perdóname. Pero no en una condenación, no en un miedo, sino esa oración es el efecto de la luz que Dios me está arrojando para ver esas impurezas y para que yo me limpie en su palabra. ¿Cómo me limpio de esas impurezas? Pidiendo perdón, dice la palabra, que si confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados y limpiarme de toda maldad. Entonces sí tiene que haber un conocimiento de mí mismo y un conocimiento de Dios. Y para terminar, porque estamos hablando de la oración, quiero decirte algo sobre el Padre Nuestro. El Padre Nuestro que tanto conocemos es una oración tan grande y tan profunda que podríamos vivir solamente en ella. Cuando el Señor está enseñando a orar a los discípulos, porque los discípulos dicen, nosotros no sabemos orar, enséñanos a orar. Y la Biblia dice que no sabemos orar. La Biblia dice que nosotros no sabemos orar, pero que el Espíritu Santo nos dice cómo orar. El Espíritu Santo que nos ha sido dado nos dice cómo orar. Y es que hay muchos tipos de oración. Hay oración de acción de gracias, hay oración de intercesión, hay oración de comunión, hay oración de alabanza, hay oración de penitencia, hay oración guerrera, hay oración en el Espíritu, hay oración en lenguas, hay oración profética. Hay un montón de oraciones. Oración de fe, la oración del justo puede mucho. Hay muchos tipos de oraciones, pero ¿cuál hago ahorita? ¿Cuál debo de orar ahorita? Eso es muy sencillo, tiene que ver con tu relación con Dios en primer lugar. Si has estado apartado de Él, si lo has ignorado, si lo has desobedecido, ¿qué oración deberías de hacer primero? De arrepentimiento, de pedirle perdón. Primero me reconcilio con Él y luego que ya somos otra vez brothers, que estamos de a cuartos, que ya nos llevamos chido otra vez, que ya somos uno, que ya no hay condenación y ya no hay culpa y su sangre me ha limpiado. Ahora sí, ya estoy obedeciendo, ahora sí voy a orar por los demás. Pero agarramos a Dios como si fuera la lámpara de Aladino, lo frotamos y nos tiene que, oye Señor, ya te froté, ahora concédeme esto. Y es una incongruencia total porque hay una inconsciencia, porque no estoy en luz, mirando, en la luz del Señor. Dios es luz. Entonces venir a la montaña es dejar esa oscuridad, venir a la luz, aun cuando la luz nos haga ver muchas fallas. Esa luz está bañada por la sangre de Cristo que nos ofrece misericordia y perdón, nos da paz y confianza en que Dios nos ama. Y se vuelve algo tan rico pedir perdón y arrepentirse, porque en el momento que estás pidiendo perdón y te estás arrepintiendo, ¿qué crees que está sucediendo en tu espíritu, alma y cuerpo? ¿Qué creen que está sucediendo? Sí, estás recibiendo vida y sanidad y salvación. Y el diablo se va. Ven, buscadme y viviréis, dice el Señor. Venid a mí y hallaréis pastos. Qué hermoso es el Señor que nos espera.
El pecado es enemistad con Dios y nadie acepta una invitación a casa de sus enemigos. No queremos orar muchas veces porque muchas veces somos enemigos del Señor, nuestra carne. Hay condenación. Pero Dios dice en Hebreos capítulo 12, despojaos del peso, del pecado y del peso que os asedia, para que corran con paciencia la carrera que tienen por delante. O sea, disciplínense, dominen. Dice el Señor ahí, al que ama, Dios lo disciplina. Y sí, ahorita voy a continuar con lo del Padre Nuestro. Y sí hay momentos en que parece que Dios es tu adversario, que te la pone difícil, pero en realidad ese es el momento en que Dios está siendo tu amigo, porque te está dando lo que necesitas aprender. Tú quisieras dinero, dice Señor, yo quiero que aprendas a ser humilde. Tú quisieras pagar la renta, dice, yo quiero que aprendas a amar a los demás. Y sobre todo, que aprendamos a amarlo a Él. Él es verdaderamente nuestro Padre. Verdaderamente nos va a disciplinar. Las personas que salen rápido de estos desiertos, de estas pruebas, de estas situaciones, son personas que ponen su corazón y aplican su corazón a la sabiduría, que aplican su corazón a Dios, que se humillan, que lo buscan, que lo aman, que reconocen sus fallas, que aprenden. La Biblia dice que seamos violentos en arrebatar el reino de Dios. Puse un mensajito hace ratito, lo digo no con el ánimo de regañar a nadie, pero que nosotros no podamos llegar a la reunión de Cristo, nuestro Señor, que Él nos convoca. Yo creo que verdaderamente no sabemos que Él nos está esperando. No creen que Dios los espera. Y también demuestra muy poca atención en su relación con Dios, muy poco deseo de parte de las personas que llegan tarde. Es real. O sea, cuando alguien está enamorado, no llega tarde. Y Dios quiere enamorarte, Dios quiere que tú te enamores. Dios te va a enamorar, Dios nos va a enamorar, al grado de volvernos locos, de quererle decir a todo mundo que el Señor vive. No es que lo hagas a mi manera, no seas tan humano. Piensa cómo Dios quiere que tú lo ames. ¿Sabes cómo quiere Dios que tú lo ames? Lo dice Apocalipsis 12, que des tu vida por Él hasta la muerte. ¿Sabes cómo merece Dios que lo amemos? Jesús, ¿cómo merece? Los que verdaderamente conocían al Señor murieron crucificados por Él, y cuando los crucificaban decían, no, pero no me pongas en la misma posición que el Señor, ponme a mí de cabeza. Menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Y nosotros somos muy informales con Dios. ¿Y sabes qué? Nos va como nos va. Porque teniendo una herencia y un tesoro tan grande, lo menospreciamos, no lo comprendemos todavía. Estamos muchas veces en esta oscuridad que nos engaña, que es por causa del pecado. No te echo la culpa a ti, la culpa es del pecado. Pero nosotros nos separamos de Dios. Y ese es el problema que me afecta. Ese es el problema que me daña, ese es el problema que me enferma, y eso es lo que me lastima, que yo me aparto del Señor y nada más estoy a ratitos con Él. 40 días en la montaña es probar la miel. Y después vas a decir, ¿sabes qué, Señor? No, ya probé la miel, ya puedo diferenciar entre lo amargo y lo dulce. Y esta vida sin ti es amarga. Me trae ansiedad. No me da paz. Me enamoro de ti, Señor. No lo hago porque me obligan, no lo hago porque me mandan, no lo hago porque me lo pidas, lo hago por voluntad propia, lo hago porque te amo, porque te conozco, porque he probado y quiero más. Hermanos preciosos, Dios nos está llamando a aprovechar en gran manera nuestra vida, el tiempo, para que te vaya bien, siempre dice el Señor. Meditarás en la palabra para que te vaya bien, para que tengas éxito,
para que seas prosperado. Entonces vamos a ser sabios, vamos a continuar con nuestro tiempo de los 40 días en la montaña, y yo evidentemente estoy pensando que no son 40 días, sino una vida. Entonces cuando terminen los 40, pues vendrán otros que podremos invitar, pero queremos que las personas que están experimentando realmente esto puedan ser avivados en el fuego del que Dios habla, vivir en la vid, habitar al abrigo del Altísimo, todas estas figuras que Dios nos enseña para expresarnos lo que es realmente estar con Él, estar en Él. Voy a pedir que pase al frente algunos hermanos que van a estar acompañándonos en estos 40 días. Si puede pasar mis hermanos, mi hermana Irma. Un segundito. Irma, Pati, Jorge. Irma, Pati, Jorge. David, Aranza, Gaby, Álvarez, Michelle. Creo que no está ni Irán ni Alex Grajales, pero está Nani, Chino, Josué, Estefi. Ellos van a estar tomando Josué, por favor, van a estar tomando día a día su tiempo personal con Jesús, pero también van a estar acompañándote en el subir este monte. Mientras tú estás subiendo esta montaña todos los días, ellos te van a estar acompañando, y hay algunas recomendaciones. ¿Quién de ustedes sean honestos, no vamos a calificar a nadie ni a reprobar a nadie, porque no se trata de eso. Se trata de despertar y de abrir los ojos, y eso es la oportunidad que cada uno tenemos. Pero ¿quién realmente está viviendo los 40 días de ustedes que están aquí presentes? Levante la mano el que lo está viviendo. Ok, muy bien. Todos los que no lo están viviendo todavía, anímense, porque hay un tesoro detrás, y lo que deseamos es que ustedes lo experimenten y que sean muy bendecidos, porque va a haber una gran bendición. Dios va a estar bendiciendo todas las áreas de su vida. ¿Cuántos quieren tener victoria? Amén. Levanten la mano los que quieren tener victoria. Bueno, esto es para que tengamos victoria. Jesús vino para darnos victoria, y el enemigo, la oscuridad, el error, es lo que nos estorba y lo que nos engaña además. Pero Cristo va a abrir nuestros ojos con la verdad. Dice el Señor: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Entonces ellos, como acompañantes, van a estar haciendo ciertas cosas con ustedes, y le voy aquí está pasándole nuestra hermana Irma a cada uno de ustedes. Si quieres lo guardamos, el de Irán. Sí, y el de Alex. Gael también, nada más que Gael está en online, y Gael nos está ayudando para una reunión que vamos a tener online con todos nuestros hermanos de Casa Zoe online, porque hay mucho que hablar con ellos, porque Dios está con ellos, porque la presencia de Dios yo la he experimentado estando online, y es exactamente la misma que estando aquí, exactamente la misma. La verdadera comunión entre hermanos se va a notar cuando hablemos, cuando tengamos compañerismo, cuando hablemos y digamos: te pido que me ayudes a orar por mi esposa, te pido porque me ayudes a orar por esta oración. ¿Qué problema tienes? Déjame ayudarte. ¿Estás cayendo en el camino? ¿Qué problema tienes? Que estoy pecando en esto, déjame ayudarte. Ellos van a estar acompañándoles a ustedes, a los que están online, todos los que se inscribieron en 40 días en la montaña. Y si aún no te has inscrito y te quieres inscribir, inscríbete, porque lo que queremos es que todos juntos estemos en la cima del monte Sión con Jesús, donde dice la palabra que ahí está la congregación de los justos, hechos perfectos, y la multitud de millares de ángeles, y que ahí está Jesús, el mediador de esta nueva relación, del nuevo pacto, donde Él ha prometido ayudarnos, donde está también la sangre del Cordero que nos limpia y nos libra del mal. Entonces lo que estamos haciendo es subir por nuestra herencia y decir: vengo a cobrar mi herencia.
¿Cuántos quieren cobrar su herencia? Requiere de una acción de tu parte. Se llama fe, subir la montaña, acciones espirituales.